después de esta embriaguez de conocimiento sobre la historia, sobre toda la evolución que afecta a la tauromaquia, tanto desde el punto de vista legal como histórico, como tradicional y litúrgico, porque es una auténtica embriaguez en el mejor sentido de la palabra, y así lo siento yo. Creo que es un auténtico privilegio haber podido asistir y escuchar tal cantidad de datos y de conocimiento como los que nos han vertido Rafael Cabrera y Beatriz Badorrey. Creo que todos los presentes deben reconocer y guardar para sí que han tenido el privilegio de asistir y tener la oportunidad de adquirir una visión y un conocimiento extraordinariamente útil y erudito sobre la materia. Así que os felicito a ambos. Bueno, a nosotros, Matador, para mí es un honor igualmente estar a tu lado y compartiendo cartel contigo, porque todos sabemos que es un excelente matador de toros, muy reconocido, extraordinario, como ya ha quedado aquí dicho por los que me han precedido, extraordinario en la ejecución de la suerte suprema, por su pureza y su eficacia generalmente, pero siempre está sujeto a la suerte y a la fortuna también, ¿no? Pues bien, nos toca hablar del capote. Nos han encomendado que hablemos sobre el capote y las suertes que con él se realizan. Pienso que también es bueno que tengáis unas nociones sobre el elemento en cuestión. O sea, el capote es un trebejo torero que sirve para infinidad de funciones durante la lidia. Sirve de defensa para el torero, para dominar y someter al toro, y desde luego está presente en todo el desarrollo, es como un hilo conductor en todo el desarrollo de la lidia, desde que el toro aparece por chiqueros hasta que se lo llevan las mulillas, hasta en la hora del descabello, que puede ser, digamos, el último instante que se suele dar en la lidia. El capote está ahí presente cumpliendo una función. Por consiguiente, digo todo esto porque lo que se nos ha encomendado por parte de quien organiza el coloquio es sobre todo que nos preocupemos de trasladar al auditorio pues un conocimiento sobre todos aquellos aspectos de la lidia, para que podamos tener como espectadores y como aficionados la mejor disposición para valorar y juzgar y ponderar adecuadamente todo aquello que en el ruedo sucede. Y vamos a tratar de hacerlo de esta forma. Entonces, las características del capote, que son bastante sorprendentes para aquel profano que todavía no ha cogido un capote en sus manos, pues tiene una forma determinada, todos lo conoceréis, pero bueno, cuando lo extiende uno en el suelo a lo mejor se sorprende. Y es algo así como si una tortilla española le quitáramos algo menos de un cuarto, es decir, es más de media circunferencia, luego salen 2 picos más. Bueno, pues ese instrumento, que tiene su complejidad de manejo, es el que hay que coger en las manos del lidiador, lo tiene que coger y con él tiene que efectuar todas las operaciones o todas las suertes que a lo largo de la lidia se requieren. Entonces, el tamaño es considerable, no existe un tamaño fijo, depende del gusto del torero, de la estatura del torero, y lo mismo ocurre con el peso, pero sí el peso es un factor que sorprende generalmente a todo aficionado que por vez primera coge un capote. Lo primero que dice es, ¿cuánto pesa esto? ¿No? Y entonces ya se da cuenta, ya toma contacto con este elemento del toreo, y solo haber tomado ese contacto ya le hace percibir que manejar eso es algo complicado. Es algo que no es tan fácil como sentado en el tendido puede parecer cuando ves al maestro o al lidiador de turno pues manejarse con esa soltura, por aquí, por allá, llevando al toro, además llevando al toro, porque una cosa es manejarlo, pues qué diría yo, en el patio de tu casa, y otra cosa distinta manejarlo frente a la fiera que te mira, te resopla y te prueba, ¿no? Eso es otra historia. Bueno, quiero con esto trasladar que el toreo todo tiene una gran dificultad, y hablando del
capote, que es lo que nos toca, pues tiene una dificultad considerable. Debe ser de un tejido, a lo largo de la historia el capote también ha evolucionado. Si vemos películas antiguas con los toreros de principios del siglo pasado, pues como puede ser Rafael el Gallo, Joselito y todos los de la época, incluso después en la Edad de Plata, a veces vemos el capote sobre el brazo cayendo de forma lacia como un tejido cualquiera, como si pusiéramos, ¿qué diría yo?, una cortina o un delantal. Después los capotes han ido adquiriendo una textura mucho más rígida, más firme y más consistente. Es decir, el tejido tiene que tener una tersura, pero ha de estar dotado de cierta flexibilidad, una flexibilidad suficiente como para que a la hora de que se le haga ondear, pues tenga, como podríamos decir, una cierta docilidad para que los vuelos que el torero le quiere imprimir pues puedan tener la evolución adecuada que convenga al caso, a la circunstancia que estoy manejando. ¿Es el capote un útil? Pues eso estoy diciendo, que manejarlo con soltura presenta notables dificultades. Esas dificultades se superan únicamente pues, con mucho entrenamiento. Perfecto. Ahí está el capote. Si alguien luego quiere sopesarlo y comprobar estas cosas que estamos diciendo, pues fantástico. Porque el que no lo haya hecho antes, pues percibirá de alguna manera que lo que estoy diciendo tiene su equivalencia práctica en el propio instrumento de torear. Entonces, como digo, para manejarlo con soltura se requiere de muchísimo entrenamiento, de muchísimas horas dedicadas a familiarizarse con él y a poderlo manejar, en definitiva. Y ahí no acaba la cosa, porque puedes ya querer que manejes el capote, pero después hay que ser capaz de ejecutar las suertes con él. Y eso ya es otra categoría más, ¿sí?, para poder ejecutar cualquiera de las suertes, cualquiera. Siempre nos viene a la memoria la Verónica, lance básico y fundamental por excelencia con el capote. Y además diría yo que el lance, digamos que es como el lance madre o padre de todas las demás suertes prácticamente. Si dominas bien la Verónica, tienes casi todas las demás suertes que puedan de alguna forma tener variantes y reminiscencias basadas en la Verónica, pues tienes ya un gran camino andado, ¿no? Pero bueno, para perfeccionar una suerte, ejecutarla con perfección, requiere de muchísima práctica. Son muchas las horas que hay que dedicar para poder hacer eso con solvencia. Si pasamos al siguiente paso, es decir, llegar a ser un consumado capotero, pues no es nada fácil. Francamente requiere de muchísimas cualidades y de muchísimo esfuerzo detrás. Lo digo porque cuando estamos viendo las corridas de toros hay que ser crítico, yo siempre lo digo, hay que ser crítico, exigente con el torero, exigente con todas las circunstancias y principios que hay que observar en la lidia, pero también hay que ser condescendiente, hay que saber entender las dificultades que eso representa y ponderar muy bien como aficionado cuando la crítica hay que manifestarla o cuando no, porque está justificada por otras circunstancias, entre ellas estas dificultades que con el toro, según como sea, pues se agrandan. Yo bebo agua no porque tenga sed, sino porque estoy casi tan nervioso como si estuviera yo lanceando aquí mismo ya a una fiera corrupia de la peor condición, ¿no? Y además que también impresiona estar al lado de quien estoy, ¿no? Bueno, si ya se es un consumado capotero, pero además se nos ocurre pensar en que ese torero domina un amplio repertorio de suertes de capa, pues esto ya es el no va más, porque cada una de las suertes de capa que un torero ejecute es que ha requerido aprenderla, practicarla y ser capaz de poderla realizar, como digo, con el toro delante. No es nada fácil. O sea, eso está al alcance, yo creo que de muy pocos, entre otras cosas, porque casi no habría horas para poder practicar todas las suertes de toreo que con el capote se pueden hacer. Yo he llegado aquí a notar
estuve fuera de Madrid, vine antes de ayer, pero ayer me puse a anotar y consultar algún libro de suertes de toreo y me parece que me han salido, diría 5 docenas, es decir, unas 65 suertes. Bien es verdad que muchas de ellas son variantes de otra, o son variantes del tronco fundamental de una, ¿no? Y luego surgen otras muchas variantes. Pero yo diría que las suertes con el capote, el catálogo de suertes con el capote es tan inmenso que caben todas aquellas que el ingenio, la imaginación y el ingenio del torero sea capaz de desarrollar con una sola limitación importante, es decir, la limitación técnica que impone la viabilidad del torero, o sea, del torero, en función de las condiciones del torero. O sea, no todo lo que se te ocurra lo vas a poder realizar, pero todo lo que el torero, conocedor de lo que es su oficio y su profesión, sea capaz de imaginar con el capote, en teoría, potencialmente se puede desarrollar. Y así se han ido creando muchas de las suertes que hoy existen y que, desgraciadamente, no siempre tenemos oportunidad de verlas en el ruedo. Entonces, habiendo llegado a este punto, a mí me gustaría que sobre la cuestión de la dificultad del capote, tú manifestaras tu opinión, tu conocimiento y les pudieras explicar cómo tú sientes la dificultad. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación. Enhorabuena a mis compañeros contertulios, que ha sido una maravilla escucharos a los dos. Y bueno, vamos a intentar estar un poquito medio a la altura de vuestro nivel dentro de lo que sabemos. Bueno, pues para mí el capote es una herramienta fundamental que, como bien ha dicho Arsenio, pues ha ido cambiando durante la historia del toreo, ¿no? Fundamentalmente, por lo que he visto en los grabados y en la historia del toreo, los cuadros que he visto, pues el capote supongo que sería en un principio pues una prenda de vestir que se la quitaba a la gente a modo de capa para poder torear, ¿no? De aquí viene la esclavina, que se ve perfectamente la capa española como es igual. Y luego pues bueno, pues el capote pues ha ido lógicamente pues cogiendo un cuerpo. Yo llegué a conocer los capotes de seda que se fabricaban. Mi tío fue banderillero y los primeros capotes con los que yo empecé a torear eran de mi tío y eran de seda natural y tenían un vuelo y un peso que se toreaba perfecto, pero claro, aquello era muy caro fabricarlo y también pesaba un poquito y eran más susceptibles a los enganchones. Y bueno, pues luego se fue haciendo el capote de nylon. Esto es nylon. Y luego lo de atrás es lona. Lo que supuestamente es lo amarillo, que en este caso es morado, es lona. El capote para mí fundamentalmente pues tiene dos misiones fundamentales y se van aplicando según, como muy bien ha dicho Arsenio, según las condiciones del toro. La primera y fundamental es para poder someter, dominar y algunas veces equilibrar la fuerza del toro, educar por dónde tiene que ir, lo que se viene llamando lo que es la lidia, que a lo mejor de cara al aficionado pues en algunos casos no es tan espectacular, pero que si se sabe apreciar tiene una belleza espectacular. La lidia con arte es una cosa muy bonita y que no es nada fácil de hacer. El toreo sobre las piernas, me voy a levantar para coger el capote y poder, primero porque lo más importante, antiguamente cuando se empieza la Verónica hay dos formas de poder al toro, una es por abajo, que yo creo que es la más bonita y la más difícil, y hay otra que es rompiendo al toro por arriba, se le parte el toro los riñones, se sube el capote y tú puedes. Es otra forma de torear que hoy en día no está vista, pero es poderosa también. Y luego pues hay infinidad una vez que se lleva el caballo, pues lo puedes llevar igual, llevando al toro, o puedes llevarlo gateando, el caballo, pues andando, girando, o con el capote a la espalda, de muchas formas. Luego los
quites, si el toro se presta, que generalmente toda esta variedad de quites, casi todas son quites como los cantes de una institución flamenco, ¿no? Los cantes de ida y vuelta, ¿no? Casi todos los quites que tenemos en la actualidad son inventados en México, ¿no? Porque es un toro que se prestaba más a esa fantasía, porque no repetía tanto, era un toro que te permite, que abre más a los vuelos, que te permite hacer arabescos con el capote, ¿no? Todas estas cosas, para todas estas cosas el toro tiene que irse un poquito largo para que te dé tiempo a hacer la vuelta con aire. Toro de aquí, es un toro mucho más agresivo y muchas veces esas cosas no las permite hacerlas con ese aire, ¿no? Aunque en algunas ocasiones sí. Pero generalmente todas esas cosas son aportaciones del toro mexicano. Y bueno, pues en líneas generales, luego la brega, que también forma parte de la lidia, pues un buen banderillero te enseña también a ver con el capote hasta dónde va el toro, ¿no? Generalmente tú cuando ves a un banderillero correrlos hacia atrás, correr para atrás, los pegas de manera, y pasa el toro. Oye, bueno, no, es una forma de torear, pero de vez en cuando los banderilleros, lo que nos gusta a los toreros es que se paren sobre las piernas y enganchen los toros y le peguen como un muletazo para ver hasta dónde va, si se queda aquí o se va hasta allí o se va. Engancharlos, uno por cada lado y otro por detrás. Entonces tú ahí ves el recorrido del toro y te fijas. Generalmente antes nosotros también lo hemos hecho, pero muchas veces los banderilleros, como se les permite digamos, sacrificar la estética por la eficacia, pues lo vemos mucho mejor, ¿no? Entonces, el banderillero hace una función fundamental en la educación y la lidia del toro, y en este caso con esta herramienta, con el capote. Y bueno, pues más o menos esto es. Luego, si queréis coger el capote, este no es de los que más pesan, pero supuestamente para alguien que no lo ha cogido nunca, pues sí puede ser digno. Más o menos es esto, y bueno, le dejo así un poco, si tiene cualquier cosa que me vaya a ocurrir, te voy a dar más, te voy a poner los dos más verdes. Vale, pero aquí ya, pues no, más o menos. Y la medida del capote pues va siendo generalmente pues a la medida de los brazos y de la estatura del torero. El capote, por ejemplo, para mí sería un pelín chiquitito. Yo lo necesito. No estoy de acuerdo tampoco con el tópico de los capotes pequeños, ¿no? Yo creo que es mucho más difícil manejar un capote grande y mucho más bonito porque tiene más vuelo. El capote, cuanto más vuelo se le dé a la hora de torear, es más bonito y más difícil de manejar. Sí, pero yo creo que al final, sí, quiero que lo coja quien quiera. Julio, como el capote es tuyo, en la próxima clase de toreo no vas a poder tener ningún pretexto para que la Verónica te salga bien. Ya está enseñado. Pero lo que estaba pensando es que ese capote ya no lo hago. Muy bien. Algo habrá reservado. Muy bien. Bueno, en definitiva, hemos podido presenciar una magistral, claro, lección práctica de toreo con claves importantes, cómo se coge, cómo se maneja, para qué sirve, cómo es la lidia lanceando para que el torero, bueno, lo ha explicado y creo que lo habéis entendido todos perfectamente. Pero en definitiva, la presencia del capote, que es una de las cosas que yo quiero subrayar a lo largo de toda la charla, es la presencia del capote y su función y su utilidad está patente y presente siempre, en todo momento de la lidia. Claro, como espectador a veces esto pasa desapercibido, pero el capote está siempre, en cada circunstancia. Y eso, algún valor debemos atribuirle
de ahí que se llame capote de brega. Sirve, según los casos, para diversos fines, para múltiples fines. Toreando con el capote por delante, se apacigua la fogosidad del toro cuando sale del toril, del chiquero. Ante el manso, el remiso, el probón, el que se frena al embestir, que ahora no se ven tantos, pero hace más tiempo sí se veían muchos toros que al embestir se frenaban con las manos ahí y no sabía uno por dónde le iban a salir, ¿no? Pues ahí está el capote, como he dicho antes, que sirve como defensa del torero. Ahí está el capote, lo tienes delante, entre el toro y tú, para como pantalla defensiva. Y bueno, pues ahí está el valor, la serenidad del torero para esperar el momento oportuno, y cuando el toro rompe y define su embestida, pues poderlo dejar llegar y conducirlo pues, como convenga, para librarse de la acometida y para enseñarle al toro. Igualmente, toreando por delante, si el toro requiere un alivio en un momento determinado de la lidia, pues citándolo, toreándolo, perdiéndole pasos, corriendo hacia atrás y dejándolo después llegar, y un poco con la mano a media altura o arriba, pues se le alivia, se le da respiro al toro. También sirve para eso. Hay veces que al toro se ha hecho daño en una mano y dices, bueno, vamos a dejarlo correr un poquito sin someterlo, sin forzarlo, pues también sirve para ese tipo de cosas. Y eso es bueno, que el aficionado aprenda a verlo y a entenderlo e interpretarlo. Y bueno, pues si un torero corre para atrás, pues hay veces que hay quien oyes alguna voz que dice, es que no lo quiere ver, ¿no? Es que a veces hay que hacer cosas que el toro requiere, y es muy bueno para el aficionado, y más disfrutará el aficionado cuanto más detalles de estos conozca y los perciba y sepa que se está haciendo por una razón, con lo cual aquello que podía ser proyectado como crítica al torero malentendida se convierte en alabanza, es decir, mira, cómo lo está viendo, qué bien le ha dado al toro un respiro para que se reponga, etcétera, ¿no? El capote se utiliza tanto a una mano como a dos manos, fundamental, y generalmente se utiliza a dos manos, pero hay muchas suertes que son de una mano, pues, las largas, las reboleras, las serpentinas, muchas de estas de filigrana y adorno, y también para correr al toro a una mano, que lo mencionó Rafael Cabrera. No, ya no llega. Fíjate qué pena, ni siquiera una generación, y hay cosas que como no se vean, se pierden, y se pierden en el olvido. Pero sí, yo sí he llegado a verlo, pues eso, salir el toro y recibirlo el banderillero subalterno y soltarle una mano y darle, eso que decías, a una mano darle un lance hasta allá, cambiar la mano y otro lance, que también se ve el recorrido y el comportamiento del toro, y bueno, es otra forma de torear a una mano. Se utiliza, también lo has dicho, ¿no? Se utiliza para modular la acometida del toro y suavizarla y enseñarle a embestir, que es lo que se dice en el argot. Pues un lance bien templadito, alargándole el viaje, ayuda a enseñarle al toro, a temperarlo, a acomodarlo para que luego pues tenga más temple y sea más fácil lidiar con él, ¿no? Yo creo que es un buen momento para plantearte, o sea, esta es una pregunta así un poquito fuera de guión y un poco quizás sorprendente, pero en un momento como el actual, en el que las faenas de muleta tienen tanta preponderancia, y por otro lado estamos aquí poniendo de manifiesto que el capote está presente a lo largo de toda la lidia, tan presente, con lo cual demuestra que es un elemento de mucha importancia y siendo a su vez generador, un elemento que se presta a generar momentos de grandísima belleza. Yo te quería plantear, ¿crees tú que sería posible que a lo largo de la lidia alguna fase de las que se utiliza capote de forma establecida, por ejemplo cuando se está poniendo suerte para banderillear o tal, de forma establecida se está utilizando el capote, ¿habría alguna forma de darle realce y protagonismo a esa fase para que desde el punto de vista artístico se realzara precisamente la belleza y el arte en la corrida de toros, en el espectáculo en definitiva? No sé si comprendes el sentido que le doy a la pregunta. Quiero decir, lo matizo más. Sí. Hace un tiempo no muy lejano, el tercio de banderillas, ahí, gracias.
tercio de banderillas sucedía más bien como un trámite. Los banderilleros llegaban, banderillaban, no había la perfección en el banderillero que tiene hoy, que prácticamente todos han salido de escuelas y por consiguiente se ha enseñado en la escuela a banderillar y tal, ¿no? Antiguamente era de otra forma. Y pues las banderillas se ponían a veces como se podía, y había siempre una baraja de media docena, de una docena de banderilleros extraordinarios, pero otros pues no llegaban a tal nivel. Y la suerte de banderillas era un trámite, pues como pasa a veces con la suerte de varas en la actualidad, ¿no? Un trámite que simplemente pues ya se toreaba con el capote, se picaba, venían las banderillas, pum, 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 y a coger la muleta. Hoy no, hoy el tercio de banderillas afortunadamente lo disfrutamos mucho más. Los banderilleros de hoy se lucen y tal. Pues algo hemos ganado, algo ha ganado la fiesta, ¿no? Entonces, a eso me refiero yo. Si en el capote no habría momentos a lo largo de la lidia en los que se pudiera subrayar más y poner más énfasis en el manejo del capote desde la vertiente artística. Es un tema delicado, pero por parte de los banderilleros, dices. Sí, por parte de quien esté usando el capote. No, yo creo que hay banderilleros que ya su lidia, como he dicho antes, es que la lidia de por sí, aunque sea sobre las piernas, cuando se hace con temple y se hace con eficacia, es bella. Lo único que eso es una parte artística. Yo he visto, incluso hay banderilleros, y aquí en Madrid donde hay buenos aficionados, que se les pega oles a los capotazos largos, ¿no? Sí. Y los capotazos bien pegados. Yo creo que esa parte de banderillas, cuando un subalterno le está haciendo las cosas bien a un toro y le está dando sus tiempos y le está buscando el terreno para pegarle menos capotazos y todo eso, ya de por sí es un espectáculo, ¿no? Lo que pasa es un espectáculo que a lo mejor no tiene la belleza o la espectacularidad que tiene el toreo a pie firme, ¿no? Pero hay que saber leer entre líneas y saber que toda esa labor que está haciendo ese banderillero es en beneficio de la posterior faena de muleta. Y bueno, pues eso es una cosa que el aficionado lo tiene que valorar y saber que toda esa lidia o esa economía de capotazos, esos capotazos que se pegan, esos poquitos capotazos que se pegan, pero que se pegan con ese temple, con esa largura, pues tienen un mérito extraordinario, que no es pegar capotazos por pegar, sino que es todo con un sentido y con una medida, y todo en pro de que el toro y sobre todo el torero pues pueda aprovechar y entender las prestaciones del toro a la hora de coger la muleta. Creo que lo has dicho perfecto y centrado, y creo que tienes toda la razón. O sea, la pregunta prácticamente sobraba, pero a mí me gustaba hacértela, porque cada cosa vamos a ver, la lidia, desde que el toro sale, tan solo porque el toro es un animal excepcional, bello y que transmite emociones, desde que el toro sale, la lidia, toda la faena de un espectáculo de toros, es una auténtica fuente de disfrute por la vía de las emociones, y lo que yo busco siempre es, si eso se puede incrementar, pues mejor. Pero tienes razón, yo creo que hoy día hay banderilleros que lidian magníficamente y se oyen olés efectivamente cuando hay un lance largo, templado y bien dado. Bueno, he hecho la pregunta para que nunca se nos olvide que debemos intentar que todos y cada uno de los actos que se realizan en el ruedo tienen importancia, y a todos ellos debemos tender a pedirles eso, la perfección y la buena ejecución. Yo tengo esa idea, ¿no? de que todos los tercios están, cada uno, y están ya, como hemos visto, inventados desde hace mucho tiempo, y cada uno tiene su función y su labor. Por ejemplo, yo he tenido algún apoderado que me decía, oye, y si a mitad del tercio de bandería un toro bueno, tú coges el capote y le haces un quite y no sé qué, podría, ya con las banderillas puestas antes de coger la muleta, se puede, pero no soy partidario de romper la liturgia. No. La liturgia es la liturgia y cada momento tiene su momento para torear. Tú después de un puyazo puedes torear a la Verónica o hacer el quite que quieras, pero en el momento de coger la muleta es para coger la muleta y es lo que toca hacer, no coger el capote. Entonces, bueno, son cosas que a lo mejor pues algunas veces se han hecho, yo lo he visto hacer, pero son cosas, pero que no...
yo creo que cada momento está todo inventado y cada momento la lidia está hecha perfecta para que cada momento se haga lo que se tiene que hacer. Perfecto, perfecto. Estoy además plenamente de acuerdo. Bueno, lo que sí es cierto es que el capote permite una gran variedad de suertes, ofrece la posibilidad de que el torero con su dominio y arte pues cree momentos de vistosidad y belleza plástica, y sería bueno pues tener una clasificación, aunque sea así tosca y grosso modo, de las suertes posibles del toreo con el capote. Creo que podría hablarse de un grupo de lances básicos y fundamentales, entre los que a la cabeza, sin duda, en primer lugar está la Verónica. ¿Qué lances consideras tú que, aparte de la Verónica, podamos meter en el grupo de lances fundamentales? La Verónica, desde luego, es irreemplazable, es la fundamental. Yo soy de la opinión, no he sido nunca un torero muy de hacer muchos quites, porque había quites que a lo mejor pues no me encontraba yo por mi estatura o por las vueltas, muchas vueltas, y eso me mareo y no me ha gustado. Pero yo creo que todo lo que se haga con sentimiento y templado, pues es bonito. Pero desde luego la pureza es la pureza y la Verónica es la madre. Y luego hay un quite después de la Verónica, bueno, todo lo que se haga bien está, pero luego hay un quite para mí que es el más puro que hay después de la Verónica, que es el quite de frente por detrás con la pata para adelante, que es el quite, digamos, pues es como si torearas con la muleta, ¿no? Es como si pegaras derechazos innaturales. Y es un quite muy bello también, que generalmente pues lo vemos poco porque es un quite muy arriesgado, se ve mucho con los pies juntos, pero con el compás abierto pues es un quite que para mí tiene una pureza extraordinaria y es muy difícil. Luego la chicuelina es un quite que es una preciosidad, pues muchos quites con el capote vuelto, los quites estos que se le da tanta vistosidad con el capote, pues son quites preciosos, pero que para mí pues tienen un poquito menos de pureza porque son más en movimiento, ¿no? Pero quites, digamos, de cante por derecho, la Verónica y el quite de frente por detrás. Me han enseñado la esquinita de un